Inteligencia artificial está compuesto por dos palabras. Para comprender más a fondo su significado, explicaremos cada una de ellas. El primer término es inteligencia. Esta es la capacidad de relacionar conocimientos que poseemos para resolver una determinada situación. Esta palabra está compuesta por dos términos: intus, entre, y legere, escoger. La inteligencia nos permite seleccionar la alternativa más conveniente para la solución de un problema. Un individuo es inteligente cuando es capaz de escoger la mejor opción entre las posibilidades que se presentan a su alcance para resolver un problema. Artificial es todo aquello que es fabricado por el hombre, es decir, que no procede de la naturaleza. Un artefacto es un producto de la actividad humana, es decir, un sustituto de lo natural. La inteligencia artificial es una disciplina encargada de construir procesos y desarrollar máquinas con capacidad para realizar funciones que, cuando son realizadas por personas, requieren de inteligencia. En la imagen podemos observar cuáles fueron las disciplinas que han contribuido con ideas, puntos de vista y técnicas al desarrollo de la inteligencia artificial. Se formulan leyes que gobernaban la parte racional de la inteligencia. Fue a partir de ese momento que se empezó a desarrollar la automatización de la computación, ya que se empezó a crear las primeras máquinas como la calculadora, que tenía similitud con los pensamientos, y también se intenta explicar cómo el conocimiento se obtiene a partir de la experiencia. Aparece el concepto de lógica booleana, que incluye objetos y relaciones que actualmente se usan como el sistema básico de representación de conocimiento. Para comprender el proceso de cálculo, se dice que un problema en la computadora se puede resolver si existe un algoritmo matemático para poder resolverlo. La teoría de decisión combina la teoría de la probabilidad con la teoría de la utilidad, proporcionando un marco completo y formal para la toma de decisiones. Esto lo asemejan como un juego en el cual las acciones de un jugador pueden afectar la utilidad de otro. La neurociencia es el estudio del sistema neurológico y en especial del cerebro. Se empezó un estudio del sistema neurológico y mediante el estudio de Paul Broca se le dio importancia al cerebro, ya que se sabía poco acerca de él. Y se encontró que el cerebro está formado por neuronas. Y a partir de ello se desarrolló una técnica de coloración que permitió la observación de neuronas del cerebro. Con ello surgió el descubrimiento del electroencefalograma. Se conceptualiza el cerebro como un dispositivo de procesamiento de información, a través del cual se empezó a estudiar la conducta y lógica inconsciente que lleva al ser humano a actuar de cierta manera, mediante un proceso cognitivo para generar acciones. Inventó un computador de carácter electromagnético, que su propósito fue descifrar mensajes. A partir de ello, se empezó a generar dispositivos de hardware y capacidad de almacenamiento. La teoría de control se basa en el comportamiento determinista de un mecanismo para regular o minimizar un error. Desde entonces, el objetivo de esta teoría es diseñar sistemas que maximicen la función objetivo en el tiempo. La lingüística computacional surge y nos dice que el entendimiento del lenguaje requiere comprensión de la manera bajo estudio y contexto. Y se encontró que la representación de conocimiento está vinculado al lenguaje y a la búsqueda de información. El programa de la NASA, Agente Remoto, se convirtió en el primer programa de planificación autónoma a bordo, que controlaba la planificación de las operaciones de una nave espacial desde a bordo. Deep Blue de IBM fue el primer sistema que derrotó a un campeón mundial en una partida de ajedrez cuando superó a Garry Kasparov por un resultado de 3.5 a 2.5 en una partida de exhibición.
Kasparov dijo que había percibido un nuevo tipo de inteligencia, al otro lado del tablero. Control autónomo. El sistema de visión por computador Alvin fue entrenado para dirigir un coche de forma que siguiese una línea. Se instaló en una furgoneta controlada por un computador en el New Lab de UC-IN y se utilizó para dirigir el vehículo por Estados Unidos. Diagnosis. Los programas de diagnóstico médico basados en el análisis probabilista han llegado a alcanzar niveles similares a los del médico experto en algunas áreas de la medicina. El creador del programa le sugirió que le preguntase al computador cómo había generado el diagnóstico. La máquina indicó los factores más importantes en los que había basado su decisión y explicó la ligera interacción existente entre varios de los síntomas en este caso. Eventualmente, el experto aceptó el diagnóstico del programa. Planificación logística. Durante la crisis del Golfo Pérsico de 1991, las fuerzas de Estados Unidos desarrollaron la herramienta Dynamic Analysis and Replay Tool. Dark. Cross y Walter, 1994. Robótica. Muchos cirujanos utilizan hoy en día asistentes robot en operaciones de microcirugía. HIPMIC es un sistema que utiliza técnicas de visión por computador para crear un modelo tridimensional de la anatomía interna del paciente. Y después utilizan un control robotizado para guiar el implante de prótesis de cadera. Procesamiento de lenguaje y resolución de problemas. Proverbi es un programa informático que resuelve crucigramas mejor que la mayoría de los humanos, utilizando restricciones en programas de relleno de palabras. Una gran base de datos de crucigramas y varias fuentes de información como diccionarios y bases de datos online que incluyen la lista de películas y los actores que intervienen en ellas, entre otras cosas.
Thank you.